Estamos con Carlos Sánchez Berzaín, quien fue varias veces ministro de Gobierno, ministro de Defensa de Bolivia. Es un analista internacional muy prestigioso. Doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, a sus órdenes, buen día. Doctor, queríamos consultarlo por esta reunión de la CELAC y particularmente por esto que se está viendo hoy en Venezuela. Uno imaginaba que no podía haber nada peor que Cuba y Venezuela ha logrado guarismos peores que los de Cuba. La CELAC es un instrumento del castrochavismo. Recordemos que el castrochavismo tiene la denominación política de socialismo del siglo XXI y es un grupo de delincuencia organizada liderado por la dictadura de Cuba que hoy día controla los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde se ha copiado el modelo cubano y donde se maneja la opresión a los pueblos por el sistema de terrorismo de Estado, que es el sistema que utiliza Cuba. En los hechos, operadores, personal de la dictadura de Cuba, la que interviene y maneja las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, cuya característica es presos políticos, tortura, exilio masivo, narcoestados y una crisis económica y crisis humanitaria en el caso de Cuba y Venezuela, en cuyo camino están Bolivia y Nicaragua. Entonces, lo que estamos viendo con la CELAC es el permanente intento de estos grupos criminales que han tomado gobiernos y que además auspician otros gobiernos en países democráticos. Ellos controlan el gobierno de Petro, la llegada a la presidencia de Petro en Colombia, la de Lula en el Brasil, porque Lula es el fundador del Foro de Sao Paulo, junto con Fidel Castro, el año 1991, y es el más antiguo y sobreviviente miembro de la organización de este grupo. Controlan Chile con Boric, a veces sí, a veces no. La institucionalidad democrática de Chile a veces aleja a Boric, por ejemplo, que ha denunciado la violación de derechos humanos en Nicaragua. Pero con ese grupo de países y con gobiernos paradictatoriales como el de Argentina, con Fernández Kirchner y López Obrador en México, que están totalmente al servicio de la dictadura cubana, organizan este tipo de pseudo organizaciones como la CELAC. Y en el caso específico de la CELAC, el propósito es reemplazar, tratar de debilitar a la Organización de Estados Americanos y tratar dentro de la Organización de Estados Americanos de darle un golpe que reemplace al secretario general Luis Almagro. Y están en ese intento, no van a ir a ninguna parte como ha sucedido en los últimos años, pero manipulan los recursos de los países, manipulan la representación internacional y crean escenarios de crisis que ayudan a disfrazar y distraer los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy día en tiempo real en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Y el tema de Venezuela no es sino la expresión en números más grandes de los crímenes cometidos en Cuba, porque Venezuela tiene 45 millones de habitantes más o menos, Cuba 10, entonces una crisis de 5 veces más grande que la cubana, una crisis humanitaria en Venezuela que ha puesto en el exilio a 7 millones de venezolanos y que ha hecho junto con Cuba del exilio y de la migración el mecanismo de presión, de ataque asimétrico contra las democracias de la región. Así es, y es muy preocupante lo que pasa en Perú, donde se intentó dar un golpe al Parlamento, lo que pasa en Bolivia, que trata de anexar a Puno, ¿no? Y bueno, trata de Evo Morales de meterse, lo que pasa en Brasil, ¿no? Donde se están restringiendo las libertades, y lo que va pasando en cada uno de los países, uno ve, como usted dice, un plan coordinado detrás. Es lo mismo, mire, hay dos Américas en el siglo XXI, lamentablemente. Una es la América democrática y la otra es la América dictatorial. El año 1999 en las Américas solo había una dictadura que era la de Cuba y estaba agonizando. Pero llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato le dio dinero, le dio petróleo y puso en marcha un plan que sorprende al siglo XXI y que encuentra a la democracia totalmente sorprendida, eh, que es la creación de este movimiento al principio populista, liderado por Hugo Chávez con toda la tecnología criminal de Cuba. Y así han implantado el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, han hecho crecer las dictaduras. Ha llegado un momento por 10 años en que han controlado incluso la Organización de Estados Americanos, que hoy día no controlan. Han controlado todos los países del Caribe a través del
Petrocaribe con el petróleo venezolano, cuyo control también han perdido hoy día, y tenían técnicamente todo el control de la región. Ahora Doctor, sí. están en un proceso de decadencia, pero con mucha fuerza y con mucho daño en la región. Acaban de perder en el Perú el gobierno porque Pedro Castillo dio un golpe de Estado y la institucionalidad peruana se ha defendido. Y en el marco de esa defensa lo que le han montado es la repetición de sedición y conspiración desde la plataforma dictatorial que es Bolivia, que en la frontera ataca la zona de Puno, de Juliaca, del Así es. Cusco, toda esa frontera. Así es, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo y gracias por todos los conceptos. Muchas gracias, muy amable. Encantado, muchas gracias.